Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Vamos a estar tratando el tema de la blasfemia, su segunda parte. Solamente déjenme hacer una oración para que iniciemos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hermosa hora, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, por tu amor, por esta oportunidad, Señor, por este privilegio que nos permite, Señor, y que este servicio sea de bendición, sea, Señor, de edificación para muchos, para todos aquellos que oyen tu palabra, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Creo que este no está directo. Vamos a iniciar, hermanos. Nada más a manera de repaso quiero explicar algunas cosas. La blasfemia es uno de las características de los últimos tiempos. La blasfemia es una de las 18 características de los hombres en los últimos días, de manera que es también parte de la marca de la influencia del anticristo en el alma de la gente. Entonces, pero resulta, hermanos, que la blasfemia forma parte de un proceso. Hablábamos hace unos días acerca de la herejía y decíamos que la herejía es el primer peldaño hacia la apostasía. Y hablamos de todo esto que usted va a ver aquí, hermanos. Después de la herejía sigue la blasfemia y luego de la blasfemia sigue la apostasía. De ahí, hermanos, estuvimos hablando de esto mismo, ¿verdad? Que la herejía es la contaminación del corazón, que la herejía, hermanos, es lo que guardamos en el corazón y que es una enseñanza de error. De ahí sigue la blasfemia, que es una ofensa en contra de lo sagrado y es una acción inapropiada también. Y en cuanto al uso del nombre de Dios, y de ahí sigue la apostasía. Eso es lo que hemos estado compartiendo el día de ayer. Hablamos de la blasfemia, de las tres palabras que hay en el Antiguo Testamento, como la palabra neatzá, que es escarnio, injuria, la palabra shalá, que es un mal, la palabra mesimá, que es perverso, sagacidad, maquinación, artificio, y la palabra blasfemia, que está en el Nuevo Testamento, en donde, hermanos, se habla de todo lo que está en contra de Dios y cuando se maldice a Dios o a algo sagrado. Entonces hablamos de esto, que, hermanos, la blasfemia es un proceso, ¿verdad? Nadie cae en la blasfemia de la noche a la mañana. Primero se cae en la herejía. Entonces es importante que nosotros expliquemos lo que significa la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Hablamos de San Mateo 4:4, donde nos dice que el Señor respondió a Satanás, le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra pan, decíamos que hace referencia al logos, mientras que la palabra rema hace referencia a la palabra viva para un tiempo y para una situación específica en la que Dios da una palabra. Y el propósito es que nuestra fe sea aumentada. Entonces, vamos a llegar hasta aquí a las razones de la involución. Razones de involución hasta llegar a la blasfemia. Entonces, ¿cuáles son las razones? Primero, cuando se deja de escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de oír la palabra de Dios, nuestra fe empieza a decrecer, empieza a menguar. Entonces, entre más escuchemos la palabra de Dios,
más aumenta nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Por eso la traducción lenguaje actual dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. También, hermanos, se abandona la fe y se abandona la fe por irse en pos del dinero. Cuando vamos a Tito capítulo 1, versos 9, 10 y 11, la Biblia Castilla nos dice: su fe en las verdades en que fue instruido ha de ser firme y fuerte. Mire cómo debe ser la fe. Debe ser firme y debe ser fuerte, para que él a su vez pueda instruir a otros y esté capacitado para convencer a los contradictores. Entonces, la fe debe ser firme, debe ser fuerte y tiene dos propósitos: instruir a otros y convencer a aquellos que contradicen la palabra del Señor. Entonces, en Tito capítulo 1, verso 10 dice: porque todavía quedan muchos, sobre todo procedentes de la circuncisión, es decir, del judaísmo, que se obstinan en sus errores. Fíjese, los judíos y los judaizantes, hermanos, que son de la circuncisión, se obstinan en sus errores, son tercos en sus errores y no dejan de decir vaciedades y mentiras. Entonces, estos judaizantes dicen dos cosas: dicen cosas vacías, de vanidad, y dicen mentiras. Y dice la Biblia en el verso 11: a estos es menester taparles la boca. ¿Sí? ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Dice: pues movidos por su amor al dinero. ¿Qué es lo que los mueve? El amor al dinero. Y entonces eso es lo que estábamos viendo acá. Hay gente que abandona la fe por irse en pos del dinero. Entonces, hermanos, a estos, dice la Biblia, es menester taparles la boca, pues movidos por su amor al dinero, enseñan lo que no deben. ¿Sí? Y con sus doctrinas han trastornado a familias enteras. Entonces, esa es una de las cosas que suceden, hermano. Y luego, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, nos dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, el dinero es necesario. El dinero alguien escribía en un libro que el dinero es un siervo, no un amo. Cuando el dinero empieza a ser el amo de las vidas, entonces, hermanos, se convierte aquello en idolatría, y la raíz de todos los males, dice la Biblia, que es el amor al dinero. Y dice: hay quienes se apartan de la fe, movidos por la codicia, y al fin se vieron traspasados por dolores inagotables. Algo anda mal. Se vieron traspasados por dolores inagotables. Entonces, hermanos, vemos pues que el amor al dinero, mucha gente le hace que se aparte de la fe. También hay gente que abandona la fe, hermanos, por irse en pos de la falsa ciencia. Hay verdadera ciencia y hay falsa ciencia. Entonces tenemos nosotros que discernir y estudiar bien esto, hermanos, porque a veces la falsa ciencia se mete en el evangelio del Señor. Primera de Timoteo 6:20 en la Biblia BTX dice, la Biblia textual: oh Timoteo, guarda lo que se te encomendó, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, la fe puede ser dañada muchas veces por una falsa ciencia. Ok. También, hermanos, se abandona la fe o se abandona más bien la buena conciencia. Y fíjense que 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe
y la buena conciencia. Entonces la fe es importante mantenerla, pero debemos también mantener la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe. O sea que hay gente que no escucha la voz del Espíritu Santo cuando le habla a su conciencia, de manera que abandonan la fe. Entonces, ¿cómo contrarrestar esta influencia del espíritu del anticristo en la iglesia? Porque la blasfemia, hermanos, aunque es una marca, es parte de la marca o de la influencia del espíritu del anticristo, es también, hermanos, parte de un proceso que comienza con la herejía, sigue con la blasfemia y termina en la apostasía. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Esta influencia del espíritu del anticristo, hermanos, puede tratar de infiltrarse en la iglesia de Cristo, incluso se infiltra, hermano. Ataca las filas ministeriales y ataca también a la iglesia. O sea que a pastores, a ministros y a la iglesia también. Sin embargo, hermanos, el Señor dio dones a la iglesia para edificarla, para consolarla, para exhortarla, para ayudarla a crecer, pero también para contrarrestar con esos dones las influencias del espíritu del anticristo. En este caso, el espíritu de blasfemia, que es detenido y es destruido, hermanos, por el don de ciencia. Ahora, ¿qué es el don de ciencia? Aquí encontramos pues los dones del Espíritu Santo versus espíritu del anticristo. Y de este lado, hermanos, encontramos el don de ciencia, que está en la traducción Reina Valera 1960, pero que la traducción lenguaje actual la traduce como hablar con mucho conocimiento. Y de aquel lado encontramos a los blasfemos o los que hablan en contra de Dios. De esto, hermanos, es importante que nosotros vayamos tomando nota de ello. ¿Okay? Bueno, entonces avanzamos acá. La ciencia, cuando se habla de ciencia, esa palabra se deriva del griego gnosis, y esa palabra significa búsqueda. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene que pedir al Señor que le dé el don de ciencia, que despierte en su corazón, hermanos, el anhelo, el deseo de buscar, de investigar, de conocer la verdad. De manera, hermanos míos, que la búsqueda, la investigación, el conocimiento de la verdad espiritual depende también de nosotros. Y debemos pedirle al Señor este don. Porque, hermanos, mucha gente solamente dice amén. Mucha gente, otros dicen no creo. No creo, nada más así, pero no investigan. Y eso es la peor, no incredulidad, sino la peor ignorancia que puede haber en un ser humano, ¿verdad? Negarse a creer en algo que todavía no ha investigado, que ni siquiera le ha puesto interés en conocerlo. Entonces, esa palabra gnosis se relaciona con la palabra ginosco, que quiere decir estar tomando en conocimiento. Es decir, estar en un proceso de conocimiento y llegar, hermanos, a entender totalmente con precisión. Entonces, para mí, hermanos, que al nosotros estar investigando o al tener ese deseo de conocer más de la palabra del Señor, al estar en un proceso de tomar el conocimiento en serio y de llegar al entendimiento total, hermanos, con una precisión, pues, o con precisión, entonces estaremos contrarrestando la herejía y no llegaremos a ser blasfemos. Entonces, hermanos, las personas que tienen este don tienen el conocimiento. Tienen, hermanos, el conocimiento por el Espíritu de Dios de eventos presentes o de eventos pasados sobre una persona. Una persona que de alguna manera, hermanos,
se ha convertido en una persona blasfema, puede ser discernido, ¿verdad? Por el don de ciencia. Pero también, hermanos, acerca de un asunto, el que tiene el don de ciencia, que en este caso deberían ser los maestros de las congregaciones, hermanos, debe estar empapado de un asunto, conocer de un asunto. En este caso, hermanos, de los dones del Espíritu Santo, de la influencia del espíritu del anticristo, y también, hermanos, el don de ciencia ayuda para que podamos conocer, hermanos, a una congregación de personas. Se manifiesta principalmente en los profetas, o regularmente van precedidos por una profecía. Pero también, hermanos, creo yo que los maestros deben tener, hermanos, el don de ciencia. ¿Por qué? Porque acá encontrábamos, aquí veíamos que la palabra ciencia es búsqueda, es investigación, es conocimiento de la verdad espiritual, es estar tomando en conocimiento, es entender un asunto plenamente. Entonces, hermanos, para que se manifieste este don, se necesitan dos elementos importantes. Número uno, el don propiamente dicho y la unción de Dios. Es decir, hermanos, la unción de Dios que activa el don en los creyentes. Se necesita el bautismo en el Espíritu Santo para tener el don de ciencia. Por ejemplo, de este don lo encontramos, hermanos, cuando trataron de engañar al Espíritu Santo, Ananías y Zafira. Entonces, hermanos, pues ahí encontramos en la palabra del Señor, perdón, que me salí de aquí encontramos pues en la palabra del Señor que Ananías y Zafira, hermanos, trataron de engañar al Espíritu Santo. Trataron de mentirle al Espíritu Santo. Eso lo vamos a estar viendo, por eso hasta aquí vamos a dejar el tema, hermanos, porque vamos a estarlo viendo con la ayuda del Señor el día de mañana. Pero el día de mañana vamos a estar hablando de la blasfemia imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que pues el Señor nos ayude, el Señor nos guíe, hermanos, y podamos aprender más de su bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te damos todo honor y todo señorío. Permite que tu Espíritu Santo ministre las vidas, Señor, y que lo poco, Señor, que hemos hablado esta noche sea suficiente para llevar a alguien, Señor, a un crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, Padre mío, que venga sobre cada uno de mis hermanos y hermanas el don de ciencia, el conocimiento, el entendimiento, Señor, total de tu palabra, y que nos permita, Señor, crecer. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, pues nos despedimos y como siempre, ¿verdad? Vamos a poner el logo de la iglesia, ya que este año, hermanos, ha sido el año de la, a ver, no lo encuentro. Ahora sí. El año de la recuperación, hermanos. Así que pues, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.